Bienvenidos, mis chicos adoptados. Estoy aquí con Mejor Generación de la Nación y tengo una persona muy maravillosa para compartir con ustedes. Y no sé si se reconoce, pero este es el señor Daniel Merak. Sí. Y él tiene 2 canales de YouTube y él ha sido súper exitoso. Y eso fue aún antes de presidente Bukele. Entonces, por eso quiero compartir su historia con ustedes para que puedan ver lo que es posible ahora en el nuevo El Salvador. Ok, primeramente, por favor, cuenta a mis chicos adoptados un poco de qué tienes ahora, dónde estás ahora, su edad y su familia, las cosas de que está orgulloso. Bien, primeramente, gracias por el espacio. De verdad es un placer para mí estar llegando a unas personas que de verdad quieren aprender, porque muchas veces nosotros hablamos en YouTube, no sabemos en realidad a quién le hablamos, pero el hecho de saber quiénes son mi audiencia y que son personas que quieren salir adelante, pues a mí me llena de mucha felicidad y mucho orgullo de saber que aquí en Salvador se dan este tipo de espacios. Bien, en primer lugar, mi nombre es Daniel Mena. El Daniel Merak es como el Merak es un seudónimo. No es algo. Como mi Jenny Ari, Jenny Ari, claro, no es mi nombre. Claro, así. Ok, lo siento, no sabía. No hay problema. Todos me conocen, bueno, me ven en la calle, Merak me dicen, ya ni Daniel me dicen, no que Merak. Sí. Pero está muy bien, a mí siempre me complace platicar con las personas con quien tenemos algo en común y en este caso, pues, compartir mi historia, ¿verdad? Bueno, yo actualmente estoy casado, tengo ya 6 años de casado, tenemos nuestra pequeña familia, digo pequeña porque no tenemos hijos aún, pero estamos en el proceso, ¿verdad? Y mejor parte. Sí. Y bueno, tengo 2 canales de YouTube, tal como lo dijiste. Tengo 2 carreras universitarias, digamos, de estudios superiores. He estudiado administración de empresas con una especialidad en turismo y también desarrollo de software, que ya hace unos cuantos meses que terminé esa carrera, porque es como una espinita que yo tenía ahí que no había logrado terminar esa carrera. Entonces dije, bueno, ahora tengo el tiempo, tengo los recursos, ¿por qué no entrar a estudiar? A pesar de que yo tenía ya mi canal de YouTube, ya viviendo de YouTube, pero yo dije, es algo que yo quiero completar en mi vida. Y es que YouTube... Y eso es mucho, es como yo tengo 2, bueno, tengo mi título, no sé si ustedes saben, pero tengo mi título, un título como ingeniera química, pero después fue para buscar mi maestra como psicóloga. Y no tiene nada que ver con los dos, como turismo y software, nada que ver con... Igual ninguno. estamos entonces. Pero igual es aprendizaje y aprendizaje vale la pena. Correcto, y esa es una de mis filosofías siempre, de que todo lo que sea para aprender, para adquirir conocimientos o habilidades, siempre va a valer la pena. A mí YouTube me abrió muchas puertas porque desde el 2015 que estoy en YouTube, empecé con un canal relacionado con diseño gráfico y fotografía. De ahí fue que me fui expandiendo no solamente en el trabajo que hacía en YouTube, en compartir contenido, sino también aprendiendo habilidades, porque siempre he pensado que para poder decir algo en YouTube, no es solamente poner una cámara y ya, tiene que haber algo adentro. No solamente aquí, sino que también aquí. Tiene que haber algo que valga la pena compartir y que llame la atención de la gente. Entonces yo empecé a estudiar por mi cuenta, logré, digamos, compartir esos conocimientos con la gente y pues gracias a Dios tuvo éxito el canal. Mire lo que él hizo, él desarrolló una habilidad que no muchos tenían y usaban su canal para compartir esa habilidad y ayudar a los demás. Y de eso, ¿a cuántos seguidores tiene? Ya son 112,000, me parece, en el primer canal, en el que fundé en el 2015, de Photoshop y diseño gráfico. Sí. Ya son como 112,000. Sí, yo solo tengo 12,000. Sí, me falta lo siento. Yo ahí he dejado de subir contenido porque como salió la inteligencia artificial me quitó bastante, digamos, audiencia, porque la audiencia prefiere que la inteligencia artificial se lo haga todo automático, aunque ya se están empezando a dar cuenta que no es tan así, ¿verdad? No es que nos va a resolver la vida. Sí, pero siempre tiene que estar transformando, es cierto. Claro. Porque es cierto, como ahora su contenido en su primer canal es casi obsoleto porque la tecnología y Photoshop cambia día tras día.
Ahora uno le da las instrucciones a la inteligencia artificial y hace todo lo que uno quiere con una imagen. Pues entonces ya Sí. no tiene uno que meterlo a un software de procesado de imagen y hacer algunos retoques. No, ya no es necesario. Ujú. Pero está como resurgiendo este tema del Photoshop porque se está dando cuenta la gente que la inteligencia artificial no es del todo precisa como uno No, quisiera. Todavía falta no. desarrollarla. Es como un genio niño de 2 años. Es como Exacto. un niño de 2 años que es Está genio. aprendiendo, está... Sí, porque algunas de las cosas que IA como viene con algunas cosas que, wow, este es tan inteligente, pero no tiene nada que ver con la realidad. Así es. Y Sí. es así. Falta todavía mucho para Ujú. que sea como nosotros a veces la imaginamos, porque a Ujú. veces creemos que es una gran maravilla que nos ha venido a resolver todo, pero no. No. Entonces, bueno, gracias a Dios tuvo éxito ese canal, yo pude transmitir ese conocimiento a la gente y luego fundé este otro canal que es el de Daniel Merak, ahí fue que Ujú. me puse ese seudónimo. Y yo lo sigo, soy seguidor, Ah, soy muchas fangirl. gracias. También Sí. yo he visto varios videos tuyos y me gusta el hecho, y eso te lo iba a decir, de que tienes algo que yo no tengo y es más carisma, porque a veces Mm. me dicen a mí, qué videos más aburridos o reíte un poquito más. Lo que pasa es que el contenido serio a veces amerita que uno esté serio, ¿verdad? En Yeah. pantalla, no esté sonriendo a cada rato, pero en tu caso es un video, es un contenido como más amigable, como donde dejas ver todo tu personalidad y eso le gusta a la gente Mm. también y es muy bonito. Sí. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿A qué voy con esto? De que hay muchas habilidades que ustedes pueden aprovechar que ni se imaginan. A veces la seriedad de alguien puede decir, bueno, pero este ni siquiera habla, o sea, ni siquiera sabe hablar y ¿de qué va a destacar en un YouTube o en un canal si un canal es para hablar? Pues no Ujú. necesariamente. Hay muchas personas que ponen a una inteligencia artificial a hablar ahora. Ujú. O que, bueno, como yo empecé, que yo solo grababa la pantalla de mi computadora, me ponía a Ujú. utilizar Photoshop y sin hablar muchas veces subía los videos a YouTube y tenían más de 50,000 vistas, por decir Sí. algo. Su creatividad y desarrollando y usando sus talentos naturales es la clave más grande de YouTube, porque a veces yo veo algunos canales que son hechos de IA, Sí. IA, y en serio, no, No tienen no la lo gracia, soporto, no tienen la porque, gracia. ya, porque no son auténticos. Y Así esa es. es la cosa. I mean, piensa en las personas que ustedes siguen en YouTube, right? Quieren, como, siente como una amistad, porque siente que conoce a esta persona, que conoce más de solo las habilidades que está mostrando, porque queremos, como seres humanos, nosotros queremos conexión. Y Sí. como para ustedes, ¿cuál fue el último youtuber que con quien usted conecta y se identifica? Porque cuando ese youtuber a lo mejor tiene algo que usted quiere modelar o quiere tener en su vida, de algún talento o algo que está reflejando que Ujú. tú tienes, que solo necesita buscar un poco más profundo para encontrar. Sí, yo creo que también la inteligencia artificial hoy en día ha venido a darle más valor a la parte genuina de las personas, Ujú. porque muchas veces, por ejemplo, en un call center, la gente llama y cuando lo atiende una inteligencia artificial, inmediatamente dice, no, yo no quiero una máquina, yo no quiero No. hablar, yo quiero hablar con Ujú. una persona que me Yep. dé Yep. una guía, que me dé un paso a paso de cómo resolver tal problema o algo. Ujú. Entonces, con la inteligencia artificial también la gente se ha dado cuenta que es la parte genuina de las personas y muchas veces hasta los errores que uno comete, pues a veces son la gracia también del Ujú. contenido. Ok, pero ahora ahí está, es youtuber, usted tiene mucho más vistas que yo, pero estás viviendo como su sueño, puede ser, pero también usted empezaba de tener este tipo de éxito antes de Bukele. Entonces, ¿cómo empezó que iba a ser mi modo en vez de Ujú. mi modo? Sí, bueno, recordemos que en el 2015, ya les mencioné que fue cuando yo inicié con este canal de YouTube. En el 2015, para los que conocen de historia de El Salvador, la historia moderna, digamos, fue el año más difícil con el tema de las pandillas en nuestro país.
era tan difícil para los que no sepan, o tal vez algunos, yo siempre digo en mis videos, tal vez algunos estaban pequeños, hoy tienen 18 años y en ese entonces tenían, ¿qué? Unos 8 años Yeah. o 10 años y tal vez pasaban solo en su casa y no se daban cuenta de la realidad. Pues uno no podía salir tranquilamente a la calle y no solamente eso, sino el llegar a una colonia diferente a la de uno, ya los muchachos ahí lo cuestionaban de que por qué andaba, que si lo volvían a ver a uno, pues ya no lo iba a contar, ya ustedes me entienden. Sí. Entonces, en ese entonces yo estaba pasando un momento económico muy difícil. Además de lo que estaba pasando en El Salvador, la realidad, el gobierno del FMLN todavía no llegaba a Nayib Bukele. Yo creo que era apenas alcalde de Nuevo Cuscatlán, porque ahí fue que él empezó. No se escuchaba mencionar tanto él, sino que teníamos una realidad diferente y encima un problema económico que yo estuve pasando familiarmente también, toda mi familia, estuvimos un momento muy difícil porque mi papá, que era el único sustento del hogar, pues se quedó sin trabajo para ese entonces, fue unos años antes. Entonces yo en el 2007 empecé la universidad, un año que hice en ingeniería en sistemas, desde ahí fue que me quedó la espinita del desarrollo de software, pero solo pude hacer un año, porque por los problemas económicos yo no pude continuar la universidad. Yo recuerdo que me deprimí bastante porque andaba buscando, imagínense, yo tenía alrededor de 20 años y yo andaba buscando cómo ganarme la vida, nadie me contrataba porque cuando uno es joven es bien difícil porque las empresas quieren que uno tenga por lo menos 5 años de experiencia y Sí. cuando uno es joven es difícil tener experiencia laboral, mucho menos una carrera universitaria ya completada. Sí. Entonces para mí fue muy difícil encontrar trabajo, no encontré trabajo y yo le echaba la culpa al gobierno en ese entonces, yo decía, bueno, la culpa es del gobierno porque el gobierno no me da soluciones, lo que Sí. se ve ahora también. ¿Y cómo Y estabas sintiendo? pues me sentía muy mal. Sí, yo creo que el hecho de echarle la culpa a otros es parte de la frustración que uno siente. Y muchas veces uno le echa la culpa a la familia de que no le dé el apoyo suficiente, o al menos el que uno quisiera. Uno le echa la culpa incluso hasta a Dios, diciendo Sí. de que uno ve en la Biblia algo y Dios no se lo cumple. Y uno empieza a culpar a Dios cuando muchas veces las herramientas están a la mano. Hay algo muy curioso en la historia de El Salvador y es que es algo cultural. Yo empecé a darme cuenta de lo que yo ahora hablo en mis videos de Daniel Merak, del canal de Daniel Merak. Yo siempre le digo a la gente, miren, hay que hacer esto, hay que equivocarse, no tiene nada de malo equivocarse, pero busquen ustedes la forma de ganarse la vida, así como a mí me funcionó. Y Por eso lo sigo. es porque cuando en el tiempo de la colonia, cuando vinieron los españoles, ellos trajeron la religión católica acá. Y según los libros de historia, pues ellos tenían a la gente prácticamente esclavizada. Yo creo que todos lo sabemos. Pero en las iglesias tenían la gente, los salvadoreños en ese entonces, tenían que ir a las iglesias, pero ni siquiera los dejaban tranquilos en la iglesia. Se dice en los libros de historia que las mujeres las ponían a tejer mientras se desarrollaba la misa. Y que a veces las mujeres se cuestionaban esto y decían, pues, ¿qué pasa? ¿Y por qué no podemos nosotros estar tranquilas en la misa? ¿O por qué tiene que pasarnos esto tan malo? Y los españoles les decían, es la voluntad de Dios, les decían. Y es Sí. algo que a mí me resonó cuando yo lo leí en los libros de historia, cuando yo lo leí, yo dije, o sea que este pensamiento que yo tengo quizás no es mío, quizás es de mis ancestros, mis antepasados, y quizás hasta viene de otro continente, y no es resultado natural de la cultura, sino de un sometimiento que había. Entonces, lo importante es identificar las soluciones y no identificar el problema, porque nos centramos en identificar los problemas. Sí, está bien, hay que identificar el problema, pero ¿qué vas a hacer después? Ahí tienen que venir las soluciones, pero muchos se quedan estancados en el problema. Volviendo a la pregunta que me hiciste, ¿cómo me sentía yo? Ya, ¿cómo Pues salió del problema en vez de... sí, yo en ese entonces, imagínense, bueno, a un muchacho que apenas estaba empezando la universidad, que esa universidad fue truncada. Yo empecé a agarrar trabajos cualquiera que me salieran. Estuve incluso, y gracias a eso, pues, dentro de la crisis uno aprende mucho, porque gracias a eso yo entré a un canal de televisión como camarógrafo, me involucré también en la edición de video y eso es lo que me ha ayudado hasta ahora. Pero no fue un momento grato para mí. Fue, imagínense que hay muchas empresas que en ese entonces, como no había ninguna regulación, no había un gobierno que respaldara a los salvadoreños, pues se aprovechaban de los salvadoreños. Y yo tenía trabajos donde no podía ni almorzar, me pagaban una miseria
donde no habían derechos laborales. Ya. Entonces me fue muy mal y eso me terminó de llevar hasta el fondo, digamos, a tocar fondo, pues. Yo llegué a un momento en mi vida donde ni siquiera, y yo se los he dicho en mis videos, ni siquiera tenía para el pasaje del bus, para poder subirme a un bus, porque estábamos pasando una situación muy difícil. Mi papá tuvo que igual también ir a hacer otros trabajos que él, que para los que él no había estudiado, porque él también ha estudiado una carrera, pero no le salía trabajo. Ujú. Entonces yo Sí. dije, bueno, tengo que hacer algo porque no puedo quedarme así, por mí y por mi familia, porque tenía ese, ¿Tenía digamos, hermanos? sí, Tenía. sí, dos hermanas, pero tenía Ujú. una carga que yo solo me lo había puesto, que es como una carga de que a veces uno dice, quiero sacar adelante a mi familia y tal vez no le corresponde a uno porque yo era el menor, soy el menor de mis hermanos. Oh, sí, Sí, eres pequeñito, sí. eres un pollito. Entonces en ese entonces creo que yo era el menos indicado, pero yo me había puesto esa carga. Ujú. Y todas las noches, créanme que hasta me costaba dormir por pensar qué tenía que hacer, a qué lugar ir a trabajar. Entonces un día, cuando no me salía a trabajo, yo dije, bueno, yo en mi currículum creo que es hasta también como tradición entre los salvadoreños poner en el currículum algunas habilidades. Y uno pone, sé trabajar bajo presión. Y también pone uno, soy autodidacta. Entonces yo me empecé a cuestionar a mí mismo, ¿realmente soy autodidacta? ¿O lo puse solo para que me den un trabajo? Entonces Sí. yo dije, voy a empezar a aprender algo y confiando en que este proceso algún día me va a llevar a algo. Ujú. Y yo dije, voy a cambiar el ni modo, ese el que viene desde hace generaciones pasadas en El Salvador, que uno dice, ¿y por qué me pasa esto? Bueno, ni modo, Ni tiene que modo, pasar. ni A mí no me modo. gusta eso, perdón, no lo digo con ninguna mala intención, pero a mí no me gusta esa frase, que es la voluntad de Dios. Yo me cuestionaba, ¿realmente es el deseo de Dios que yo esté mal? ¿Que yo Ujú. esté deprimido? ¿Que yo esté económicamente mal? Yo sé que no, yo sé que creo en un Dios que es diferente. Entonces voy a cambiarlo. Y de hecho también me sonaron muchas cosas, que por ejemplo en la Biblia hay muchas veces se menciona la palabra esfuérzate y sé valiente, o la palabra Ujú. esfuérzate. Ujú. No es nada sencillo, o sea, desde ya la Biblia nos lo dice, que no es nada sencillo, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos. Entonces empecé a estudiar Photoshop por mi cuenta. En ese entonces abundaban mucho los cibercafés. Creo que alguno tal vez habrá tenido la oportunidad de conocer alguno o ya son rarísimos, Ujú. pero uno pagaba cierto dinero por estar una hora en internet. Ajá. Y yo ahorraba, Wow, internet sí, un cafés. cibercafé, yo Wow. ahorraba solo para poder ir a estar una hora ahí. ¿Y qué hacía en esa hora? Yo decía, tengo que aprovechar esta hora al máximo. Empezaba a buscar tutoriales de Photoshop. En ese entonces apenas iniciaba todo esto de Photoshop. Ujú. Estaba en la versión CS2, me parece, para los que sabrán. Es algo viejísimo. Sí. Entonces, veía los tutoriales, pero en texto, ni siquiera eran videos, porque YouTube no existía. Ujú. Encontraba los tutoriales en texto, yo Wow. me iba para mi casa, Oh, es yo, tan difícil en texto. I sí, mean, porque está hablando de cosas en la computadora, pero de leerlo en vez de verlo sí, es es mucho más diferente. fácil en YouTube cuando puede ver, oh, ¿qué botón tocaba? Oh, este. Sí, yo Sí. tenía una computadora viejita, ya llevaba la Ujú. memoria, yo me abría los textos en Word que había descargado Wow. y Qué empezaba a chido. practicar, porque yo me había descargado un Photoshop portable porque ni siquiera la computadora me soportaba la Ya, versión porque completa. sí, Photoshop es bien pesada. Sí. Ya. Y así fue como empecé. Un día vi en YouTube, cuando ya había nacido YouTube, empecé a ver tutoriales. Yo dije, bueno, yo lo podría hacer también. Solo grabo la pantalla, empiezo a subir. Y para mi sorpresa, bueno, empezaron a tener bastantes vistas. Yo compartía mis videos en sitios, en grupos de Facebook donde habían muchos, incluso peruanos, argentinos. Yo decía, bueno, tengo que empezar con algo. Yo sé que me van a masacrar en la crítica porque Sí. en otros países está más profesionalizado este tema del diseño gráfico. Ujú. Yo decía, la gente profesional de allá me van a masacrar y lo hicieron, Sí. pero no me desmotivó, porque al final yo dije, es algo que todos pasan, todos los youtubers he visto que pasan por esto. Sí. Y yo consumía contenido para analizar lo que hacían otros youtubers y Ujú. así fue como fui creciendo y gracias a Dios llegué a tener algunos comentarios que esos fueron los que me animaron al 100%. Ujú. Hubo una persona que me dijo ahí que trabajaba como payaso y que
había tenido un accidente y había quedado en silla de ruedas. Había quedado imposibilitado para trabajar. Yeah. Y todavía es hasta el Y día de ahora. antes eso fue como, se quitó la vida si no podía trabajar. Sí. Pero Sí. me dice él de que gracias a mi canal, él había aprendido a hacer diseño gráfico y que ahora vivía de eso y que se ganaba la vida de eso. ¡Qué Todavía chivo! hasta ¡Qué el... chivo! Y eso es la Ajá. cosa. Personas, hay muchos jóvenes de como 20 años o jóvenes bajo de 20 años que dicen que yo quiero ser youtuber. ¿Por qué? Pero siempre, como yo les diga, siempre, ¿por qué? ¿Qué es su por qué? Porque si es por la fama, nada que ver. Los comentarios, los orgullos van a tirarle bajo del bus, como yo Sí. digo. Pero no puede ser por la fama. Por eso estoy agradecida que yo empecé mi canal después de 40 años. Porque después de 40 años no le importa Sí, exacto. la opinión de nadie más, en serio. Y de hecho, yo no leo mis comentarios, mi esposo lee los comentarios y solo me diga las cosas que piense que va a ayudarme. Pero esa es la cosa, de estar en un lugar público. Piensen que, oh, yo quiero hacer eso solo porque eso es lo que veo. Pero hay muchos más otras cosas que no se dan cuenta que son parte de tener este tipo de trabajo. Entonces, pero igual usted fue adelante y Sí. el impacto es mi porqué. Mm. Mi porqué es el impacto, porque eso Sí. paga mucho más que pisto. Yo realmente yo lo hice por aprender algo, porque yo dije, si yo empiezo a compartir tutoriales, yo mismo me voy a forzar a aprender más para enseñar más. Yeah, Y ¿cierto? yo empecé a trabajar aquí en El Salvador ya en agencias de diseño gráfico, donde ya empezaba a ganar más de lo que incluso pudiera ganar en los trabajos anteriores que yo tuve. Entonces, para mí ese fue como el fin último, salir del impasse en el que estaba yo metido, Ujú. poder pagarme la universidad, que gracias a Dios pude continuar la universidad y pude finalizarla gracias a ese trabajo que yo obtuve y gracias a lo que aprendí y gracias a YouTube también. O sea, todo fue un negocio redondo, digámoslo. Ajá. Pero Sí, es yo lo cierto. hice por salir de mi problema económico, pero cuando yo leí esos comentarios, leía también comentarios de gente en España que me decían, he aprendido más aquí que en la universidad. Sí. Y yo empecé a ver el impacto que tenía. Y yo dije, no, esto definitivamente vale más la pena. Y empecé a tenerle amor más al proceso que estaba yo creando en otras personas que el mío. Ujú. Porque yo ya estaba, digamos, trabajando, yo empecé a pagar la universidad, gracias a Dios pude salir y me di cuenta que había impactado a muchas personas. Ujú. Entonces, ese canal, lastimosamente, como les digo, salió la inteligencia artificial y yo ya no le había Ya sentido se fue. seguir porque muchas personas ya no lo veían. Ujú. Entonces, pero incluso sigue generando vistas, sigue generando comentarios Ujú. y muy buenos comentarios, gracias a Dios, de que la gente lo ha tomado bien. Tengo videos de hasta más de 1 millón de vistas. Y todo porque, Wow. y hablando sobre un tema que para mí, yo no soy, digamos, no soy de los que se va a sentar un día en la mañana frente a la tele y voy a poner tutoriales de Photoshop, pues, o sea, es algo que yo no consumiría, pero yo digo, bueno, Sí. hay gente que le gusta y qué bien. Por eso también, siempre, como les dije, tiene que ver cuando ves un video, cuándo fue publicado. Porque aun con mis videos, cuando yo comparto cómo yo manejaba a El Salvador, cuando yo estaba pero fue 2021, cuando yo estaba manejando por América Central con mis hijas y estaba segura en ese tiempo. Pero ahora acaba de ayudar un cliente mía a venir para acá, una diáspora. Ellos manejaban y traían sus cosas de los estados para acá y México fue crazy, súper peligroso. Ellos pagaban más que $1,000 en bribes y fuera, en serio, ahora él tiene como PTSD, como Sí. fue algo casi traumático para esta pareja de viajar, porque sus vidas estaban en peligro tantas veces. Entonces ahora, por eso siempre hay que ver la fecha cuando publicó el video Ujú. para saber que es corriente. Okay. Sí.
Bueno, así fue como yo cambié el ni modo por el mi modo, ¿verdad? Empecé a Yeah. hacer las cosas a mi modo. Yo dije, nada pierdo con empezar a publicar este tipo de contenido. Y Ujú, fíjense que sin buscarlo, porque yo tampoco tenía en mi mente ser famoso. O sea, mi ujú, idea era que, como te decía, aprender este oficio o estas habilidades de diseño gráfico y poder trabajar un día de esto. Esa era mi misión y la fotografía, que siempre me ha encantado. Pero un día yo fui a comprar a Freun ujú. y creo que fue la primera ocasión en que me reconocieron, pero yo dije, bueno, yo estaba preguntando, le pregunté a una persona encargada ahí, Ajá. mira, ¿cree que me puede conseguir unos tornillos, una herramienta? No recuerdo qué andaba Ujú, comprando. Y se me sí. queda viendo, yo no sé, pero yo creo que usted lo conozco, me decía. Ja. Ah, de verdad, le decía. Y yo ya mi cerebro conectó La rápido, quizás en escuela, fue canal. la escuela, Sí, pero fue yo, eso. no, pero yo conozco a los, digamos, mis ex compañeros de escuela, de universidad, yo lo hubiera Ajá. reconocido, pero yo dije, bueno, quizá del canal será, porque ya Mm, tenía yo casi los 100,000 suscriptores en ese entonces. mm, Sí, por la voz, me dijo, por la voz lo reconozco y verdad que usted hace tutoriales, sí, y yo ni ah, siquiera salí en cámara. sí. Desde entonces fue que algunas personas me empezaron a reconocer por ese canal. Wow. Y esto que yo en ese canal tengo más audiencia de España, de Argentina, de Perú y de México, son los Ajá, que más consumen ese ajá. contenido. Entonces, yo dije, bueno, es real el impacto que yo puedo crear en las personas, porque incluso él me dijo, no, yo siempre veo tus videos y siempre estoy aprendiendo, gracias a vos compré mi cámara de fotografía y he empezado a hacer fotos y me Ujú, gusta mucho y todo. Entonces realmente uno puede impactar en otras personas. Uno muchas veces no conoce el potencial que tiene oculto, pero está ahí oculto y uno tiene que ujú, descubrirlo. Y uno tiene ujú, que buscar personas como tú o como otras personas que te puedan ayudar para sacar ese potencial ujú, y también uno creérselo, ¿no? ujú. Porque Cierto. si yo siempre digo que no, yo no sirvo para nada, o no, ni modo, estas cosas me pasan, o esto así es aquí en El Salvador, no. Ujú, Olvídense en el país en el que están, olvídense de ujú. las circunstancias, Sí. olvídense de su familia incluso, porque a veces la familia cumple un rol positivo y a veces cumple un rol negativo en uno, Sí. lastimosamente, pero uno tiene que dejar todo eso atrás y de verdad creer que puede aportar algo. Sí, y usualmente su familia tiene un rollo de los dos, de cosas, porque ninguna persona es perfecta y tampoco ninguna familia es perfecta tampoco. Así. Entonces, ahora la pregunta es, ahora tiene todo este éxito y salió y empezaba que iba a hacer software y ahora completamente 100% otro lado, Ajá. está poniendo media y noticias como basados en la realidad. Entonces, tengo dos preguntas. Ala. Uno de mi asistente, que es Ajá. también de seguidor, es cómo en sus tiempos más bajos, más frustrantes, qué herramientas Ujú. o qué cosas usaba para levantar, para tener esa resiliencia. Ujú. Interesante esa pregunta porque yo escuchaba muchos podcasts de gente que es motivadora, Ujú, porque yo estaba pasando momentos, miren, aquí en El Salvador lastimosamente no se tiene mucho la cultura de ir a donde un psicólogo. Yo siempre le he dicho, es importantísimo, porque al psicólogo no van las personas que estén mal de la cabeza, como se cree algunos, ¿verdad? Los locos dicen, ujú, no, pero van las personas que están cuerdas y que están conscientes de cualquier debilidad que puedan tener mental, porque ujú, hay muchas carencias que pueden venir originadas de una situación. ujú, Yo estaba en un momento muy de mucha depresión. Yo me ponía a escuchar, yo creo que todavía da seminarios, se llama Alex Day, se llama. Yo no sé si ujú, será mexicano él, pero yo he escuchado bastantes podcasts de él y él ujú, hablaba mucho de motivación, de que hay que ujú, seguir adelante. Y también, porque, bueno, por eso mencionaba la familia. Mi familia es bastante positiva. Para mí, mi familia lo es todo, ¿verdad? Pero hay momentos en los que la familia digamos, por hacerle un bien a uno, a veces tal vez se van por el lado equivocado o por desconocimiento, porque a mí me preguntaban, mira, ¿y crees que YouTube de verdad te vaya a servir? ¿Crees que de verdad vaya a funcionar eso de YouTube? ujú. Y a mí me ponían como que le faltan las Estas alarmas, dudas, las ya dudas, se ponen dudas. y yo decía, Sí. bueno, sí, tiene que funcionar, ¿verdad? Lo voy a hacer funcionar. Y empezaba yo, y a mí iba a encerrar al cuarto a escuchar podcasts de motivación, a escuchar a personas que lo Ujú, habían logrado para sí. motivarme otra vez. Entonces, así es como yo poco a poco fui.
y también que uno al enfocarse en el trabajo, pues se distrae. Yo me enfocaba en aprender, en seguir aprendiendo, en leer, me enfocaba en eso, en leer libros para también hacer otra cosa diferente a lo que hacía y despejar la mente, hacer deporte, hacer ejercicio, también me ha gustado, aunque no lo parezca, por Entonces, ser activo. ser activo, claro. Ser activo, porque yo nunca he conocido una persona quien es muy activo participando en la vida que todavía está súper deprimido. I mean, sí Así es. puede tener depresión, puede sentir deprimido por un rato, pero muy difícil de ser deprimido mientras que está corriendo. Es hasta terapia. Sí, es como un tipo de terapia. Es cierto. Sí, Y entonces, la otra pregunta, antes de que salimos, para mis chicos adoptados, es que si podrían darles como su sueño salvadoreño. ¿Qué piensa para usted, para su familia, usted y su esposa, qué va a ser su, yo lo llamo servicio secreto, sí. o su responsabilidad social de dar su mejor para El Salvador? Bueno, los planes bueno, con mi esposa, digamos, es en un futuro poder ayudar a más personas con nuestras habilidades, ¿verdad? Obviamente, económicamente, yo creo que ese tipo de ayuda se queda corta, ¿verdad? Porque yo puedo ayudar a alguien económicamente, le puedo dar tal cantidad de dinero, pero va a durar lo que le dure el dinero. Sí. Pero, y de hecho es bueno hacerlo, no tengo nada en contra de eso y lo hago. Pero creo que enseñarle a las personas a cambiar su mentalidad es algo que le va a durar toda la vida. Y es algo que le puede dar mucho más, hasta miles o cientos de miles de dólares, a diferencia de una ayuda así momentánea. Entonces, nuestra idea es poder ayudar a personas, no solamente con el tema de las noticias, no solamente, bueno, hace poco tuvimos en el canal a este fotógrafo del centro histórico. Entonces con él estábamos platicando y ver la forma de ayudarle, le ayudamos económicamente, pero la mayor ayuda que logramos con él es cambiarle la mentalidad a muchas personas, porque puse yo de ejemplo cómo él había salido adelante, que es una historia similar, por eso yo empaticé con él también, porque él dijo, bueno, ¿qué tengo a la mano? Lo único que tengo es un celular. ¿Y qué puedo hacer con él? Tomar fotos. Voy a ir al centro histórico a tomar fotos. Él empezó tomando fotos por $2, me parece, y ahora ya es un fotógrafo reconocido y va a cubrir eventos con su celular siempre porque es su marca, pues, es su distintivo. Entonces, dejar esa espinita en la gente de que no importa el país donde estén, no importa lo que las voces negativas digan acerca del gobierno, que esto es una dictadura, que imagínense qué tranquilos estamos acá platicando, Sí, en una pues. dictadura no lo podemos hacer, ¿verdad? Sí, Pero pues. muchas veces ni siquiera conocen el término dictadura y tratan de minar porque son personas que tienen intereses ocultos, pero hay que dejar de lado todo eso. Yo siempre recuerdo, me remonto al 2015, donde yo traté y bueno, logré cambiar el ni modo por mi modo, ¿verdad? Y yo dije, en ese año, pues fue el peor, de los peores en la historia de El Salvador, no solamente por el gobierno, sino por la situación social. Entonces, quiero dejar ese granito de arena en la gente, Semilla. esta semilla, Yeah. correcto, esta semilla quiero dejarla para que muchas personas logren darse cuenta que sí pueden salir adelante, pero hay que dejar muchos paradigmas atrás, hay que romper esos paradigmas. Sí, sí, y cambiar su mentalidad. Porque es cierto, para ser la mejor generación de la nación, empoderamiento empieza contigo, contigo primero. Y siempre con primero Dios, con su relación con Dios personalmente. Y segundo, con su relación con sí mismo, con su mente y siempre con su familia, como piden por el ayuda que necesitan. Y también atrévanse a mucho porque hay muchas personas que por miedo no hago esto. Miren, hay muchas cosas que uno puede hacer que no requieren de dinero, no requieren de recursos económicos. Yo cuando empecé con este canal de Daniel Merak, fue cuando me quedé sin trabajo porque siempre llevé a la par el trabajo presencial con YouTube. Sí. Por el miedo a que YouTube no fuera del todo viable. Siempre yo tenía eso, que quizás habían voces que me daban esa idea. Entonces, yo un día me quedé sin trabajo y créanme que fue lo mejor que me pasó. Porque hoy puedo vivir de esto y puedo vivir tranquilo, haciendo yo mi tiempo, haciendo yo mi contenido. Yo dije, bueno, ¿qué más puede pasar? Voy a probar, voy a empezar a hablar de la política,
voy a empezar a tratar de aportar algo desde mis conocimientos, porque siempre me ha gustado la economía, siempre me ha gustado estar al tanto de la economía del mundo, de los países, Ujú. todo eso. Yo dije, voy a aportar algo, además de solo la noticia, voy a dar un análisis que tal vez a la gente le guste. Y yo decía, bueno, tal vez le guste o no, porque es muy aburrido, tal vez un tema muy aburrido, tal vez. Sí. Subí el primer video en ese canal. Porque yo mismo, like, no, no puedo grabar hoy, no tengo mi maquillaje, mire, ese bad hair, un día malísima para mis rizos, no, no puedo grabar hoy, pero ni importa, Todas ustedes esas saben, ideas, tengo sí. bastantes videos sin nada, cuando estoy sudando un montón después de, después de mis Vivimos ejercicios. en un país caluroso, ¿verdad? Sí, mira, entonces, no, siempre, si estás buscando excusas, no hay fin, no hay fin. Pero si Sí, está buscando poder, puede lograrlo, pero hay que pasar con ti mismo primero. Y bueno, sí. muchísimas gracias, No, Daniel, gracias por a ti, venir. muchas gracias, de Y verdad. también, tal vez, él va a ser uno de nuestros mentores para Esperemos. ayudarle con su motivación y con sus acciones también. Entonces, nos vemos, mis chicos adoptados, Bye, y vamos a gusto. ver próxima semana.